¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros este martes en el que tenemos mucha información que compartir. Saludo a mis compañeros Rafael García Villegas, Huemansin Rodríguez. Compañeros, tenemos un programa que pues no sé cómo calificarlo, agridulce. Tenemos noticias que nos dan mucha tristeza y tenemos también otras informaciones que queremos con gran alegría y gran entusiasmo compartir con ustedes. Así es, mi querida Laura, muy buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana, muy buenas noches a todos ustedes, y agridulce, yo creo que es el término adecuado, Laura, porque sí lamentamos una partida, pero celebramos la vida de un gran histrión y de un referente de la cultura popular mexicana. Huemansin, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches, Laura, buenas noches a todos nuestros amigos. Tienen toda la razón. Hoy nos despertamos con la triste noticia del fallecimiento de Héctor Suárez a los 81 años de edad. La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de su hijo desde muy temprano. El actor deja una huella muy grande en el teatro, en el cine, en la televisión mexicana, y también fue un defensor de la libertad de expresión. En Noticias 22 lo recordamos con la siguiente semblanza. No me vaya usted a llorar. No me llore. Siempre será difícil decirle adiós a un hombre tan querido y valorado en tantos círculos sociales. El actor Héctor Suárez falleció a la edad de 81 años, dejando un amplio legado en el teatro, el cine y la televisión. Este es un niño pobre, un desconocido. ¡Silencio! Pues eso me parece muy feo, mi amigo. A lo largo de su trayectoria dio vida a inolvidables personajes en la pantalla grande. En 1971 participó en Mecánica Nacional, dirigida por Luis Alcoriza. El filme fue protagonizado por Manolo Fábregas y Lucha Villa. Héctor Suárez dio vida a Gregorio, personaje por el cual fue nominado a los premios Ariel. Antes ya había participado en más de 40 películas. Si yo la toco, la mato. La mato porque debe ser terrible tenerme y después perderme. Una década después, en 1981, volvió a trabajar al lado de Manolo Fábregas y Lucha Villa en Lagunilla, mi barrio, dirigida por Raúl Araiza. Aquí, Héctor Suárez daba vida al Tirantes, un vendedor de ropa que busca por todos los medios seducir a Rita, interpretada por Leticia Perdigón. Yo no sé recitar ningún verso. Cuando era más joven y él era ya muy exitoso, tuve la oportunidad de trabajar y con su apoyo y su cariño, pues fue increíble. Yo creo que el trabajo y la buena relación se refleja a través de la pantalla con la Lagunilla, ¿no? Con las Lagunillas, aunque anteriormente yo había trabajado en 2 películas con él muy importantes, México, Raza y Longitud de Guerra. Y hicimos algunos programas unitarios de los que él, pues ya sabes que reflejaba al mexicano de una manera con todo su sentido del humor, pero increíblemente bien, ¿no? Si vas a protestar. Sí, yo protesto. En 1984, bajo la dirección de Roberto G. Rivera, protagonizó El Milusos, que narra las desventuras de un campesino que llega al Distrito Federal en busca de una mejor vida, uno de sus personajes más emblemáticos. ¡Mesero, venga para acá, que no venga! No tengo 5 velocidades. Ay, pues... Ni estoy sordo. Eso se nota, señor, es más lento usted que una tortuga coja, ¿eh? Ay, qué chistosa. Ay, pues qué sí. graciosa. Permíteme que me ría. Su trascendencia en la televisión fue igual de importante y tal vez más irreverente, pues remaba contra corriente, solo impulsado por sus convicciones. Es justo en la pantalla chica, dando vida a personajes de comedia, cargados de sátira y humor negro, que enamoró al gran público con sus ocurrencias. Pero ya mejor, ¿sabe qué? Mejor le corto porque se me va a redamar la bilis, hijos. Mejor ahí le mocho, hijos. Ahí muere, hijos. Ahí nos vemos. Sí es importante poner en contexto a las nuevas generaciones porque hoy todo es muy fácil y hoy podemos decir hasta groserías en televisión y no pasa nada. En los tiempos de juventud de don Héctor Suárez, el contexto era completamente distinto. Había una censura feroz, realmente feroz, sobre todo lo que ocurría en la única televisora privada que existía en este país, que era Televisa,
Y Héctor Suárez supo navegar en esas aguas y recibir muchos castigos, por supuesto, atreviéndose a hacer lo que no hacía nadie, atreviéndose a hacer sketches donde se burlaba de los políticos, donde se burlaba de muchas situaciones sociales particularmente álgidas en el México de ayer y en el México de hoy. Y esto, por supuesto, lo catapultó en el gran personaje que es. En octubre de 2019 tuvo una pequeña participación en la serie de Brutas Nada dirigida por Rafa Lara para Sony Pictures, próxima a estrenarse. Esta es sin duda una de sus últimas interpretaciones frente a la cámara. Él era un personaje que estaba cumpliendo una participación especial en un episodio de los finales, digamos, ¿no? Era una participación especial donde solamente un día salía, pero pues fue una gran experiencia. Yo ya había tenido contacto con él previamente porque pues por diferentes circunstancias yo quería trabajar con él. Soy un gran admirador de su trabajo, en general lo sabes, del talento actoral, y cuando justamente, por ejemplo, se habla de Héctor Suárez como un comediante, me parece que es limitarlo, digamos, porque creo que Héctor Suárez era mucho más que eso. De hecho, ¿vieron salir a 2 hombres en los últimos 5 minutos? En 2020, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara tenía contemplado entregarle el Mayagüel de Plata en reconocimiento a su destacada trayectoria, además de realizar charlas y una retrospectiva sobre su trabajo. Lamentablemente, el festival tuvo que modificar sus fechas por la pandemia. Y sin embargo el homenaje sigue, ¿no? El homenaje para nosotros, él sigue siendo nuestro Mayagüel de Plata de la edición 35, que para nosotros era una edición particularmente especial por cumplir los 35 años. Y bueno, seguiremos adelante con su homenaje en el momento que podamos retomar el festival. ¡Órale, locochones, corran la voz! Hoy no solo le decimos adiós a Héctor Suárez, también despedimos a Tomás, el niño blanco y puro, al Tirantes y al licenciado Buitrón, al Picudo y al Destroyer, al No Hay, a don Venancio y por supuesto a don Justo Verdad. De letras, señor. ¿Una mosca en tu sopa de letras? Sí. Pues déjala. Ella también tiene derecho a leer, a cultivarse, ¿no? Noticias 22. Hay que darle Julio chance que la vida progrese, la pobre mosca. Que tú seas una naca y una... Para continuar con este recuerdo, saludamos y agradecemos que nos acompañe esta noche, crítico de cine, guionista, autor de muchos libros, entre ellos El Ojo y la Navaja, Leonardo García Sau, para recordar al gran Héctor Suárez. Leonardo, gracias por acompañarnos. Y hoy, a 81 años que se va este actor que hizo teatro, que hizo televisión, que hizo cine, nos seguimos preguntando qué nos pasa. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy bien, Rafael, gracias. Platícanos, ¿cómo leemos esta, no tanto la ausencia de Héctor Suárez, sino el legado, este desafío un poco a las normas, a los cánones del gobierno, y ese humor ácido que refleja al mexicano, que es algo que queda muy marcado en su cinematografía? Sí, desde luego. Bueno, lo que pasa es que Héctor Suárez hizo papeles muy diversos, fue un actor muy versátil y sobre todo hizo papeles muy populacheros que se identificaban con, por ejemplo, en La Agonía Mi Barrio o en Mecánica Nacional o en México, México, rarará. Tenía esos sketches que manifestaban, expresaban su capacidad de imitar al mexicano, de reproducir su idiosincrasia, ¿no? Creo que fue un actor realmente, digo, porque no siempre fue cómico, también en el Mil Usos tuvo un papel dramático, ahí sí era un personaje muy abatido por la vida, un campesino que trataba de hacerla en la Ciudad de México y le iba como en feria, y fue una de las películas más exitosas en la historia del cine mexicano, ¿no? Suele suceder que las películas más representativas de Héctor Suárez eran muy populares. Tanto Mecánica Nacional como La Agonía Mi Barrio, como México, México, rarará, fueron exitazos de taquilla, ¿no? Ya no digamos el Mil Usos, que fue taquillerísima. Y dio, por supuesto, una segunda parte que se llamó el Mil Usos 2, donde él se iba de bracero, ¿no? Y también esta versatilidad se ve manifiesta y reflejada en la diversidad de directores con los que compartió el plato. Sí, así es, trabajó con muy buenos directores, trabajó con Luis Alcoriza en un par de ocasiones, trabajó con, de hecho aquí se va a exhibir en Canal 22 el debut de José Estrada, del Perro Estrada, para Servir a Usted, donde él interpreta a un mesero
que choca con la corrupción de las clases altas y se enamora de una prostituta interpretada por Claudia Islas. Una película que no es perfecta, es interés, ¿no? A mí es una película que marca la trayectoria, el inicio de la trayectoria del Perro Estrada y la recuerdo bien. Para servir a usted, que de hecho se va a transmitir el jueves a las 10:30 de la noche. Y bueno, ya mencionabas, Leonardo, el Mil Usos. ¿Qué otras películas le recomendarías a la gente para acercarnos? Por supuesto, hay mucha memoria también televisiva. Ya escuchábamos en esta nota de Julio el famoso ¿Qué nos pasa?, ¿no? Que fue un éxito, o La Cosa, cuando se cambió de televisora. Pero, ¿qué películas recomendarías tú para acercarnos a esa trascendencia que tiene Héctor Suárez en el cine nacional? Pues ya las mencioné, son Mecánica Nacional, Para servir a usted, Mil Usos, Lagunilla, Mi Barrio. La última que hizo fue el año pasado, que se llamó Mentada de Padre, bajo la dirección de Fernando Robsar, fue lo último que filmó. Y todavía se puede ver en los canales de paga, ¿no? Ahí está, Mentada de Padre, para el que quiera ver el último papel de Héctor Suárez. Y también nos ayuda a entender un poco esta transición del cine de los años 60 a la actualidad, con un personaje que también se supo adaptar y abrazar esas distintas realidades. Así es. Yo lo recuerdo en los primeros programas que hizo, que fueron Chucherías, Domingos Verdes, La Cosquilla, que eran sketches muy chistosos, donde alternaba con Héctor Lechuga, Chucho Salinas, Leonorilda Ochoa, y era realmente muy chistosa la participación de Héctor Suárez, ¿no? Pues te agradecemos mucho, Leonardo, que compartas este tiempo con nosotros y pues recordar, decíamos al inicio del programa, no solo se trata de lamentar una ausencia, sino de celebrar una vida y un legado que queda manifiesto y reflejado en uno de los grandes aportes de México al mundo, que es su séptimo arte. Así es. Muchísimas gracias, Leonardo, y un fuerte abrazo. Un abrazo para ti y para Laura. Que estén bien. Gracias, Leonardo. Sí, Leonardo, agradecerte muchísimo tu presencia, tus comentarios, siempre tan certeros, y recordar pues este trabajo de comedia crítica que realizó Héctor Suárez y que, por cierto, Canal 22 estaba desarrollando un proyecto de comedia crítica titulado Ahí va el golpe, con Marisol Gacé, con el conjunto de las Reinas Chulas, bajo la producción de Daniel Shine y Luis de Llano Macedo. Esta era pues una de las propuestas que tenía ya próximamente para presentar Canal 22. Qué lástima perder esta figura. Y también queremos agradecer al cineasta Roberto Fiesco por permitirnos el uso de las imágenes que estuvieron viendo durante la entrevista con Leonardo García Tsao. Pertenecen al archivo Mil Nubes y muchas de estas imágenes son inéditas. Buenísimo. Tenemos problemas con el audio. Ahí está, ya, adelante. Bueno, hace un momento estábamos hablando y escuchábamos que el día de mañana se va a presentar Para servir a usted, esta película 1971 de José Estrada, el jueves, y tendremos el próximo domingo a las 22:30 horas Mecánica Nacional, que es, bueno, es una de las películas también emblemáticas del cine mexicano de esta época, así que los invitamos a que no se pierdan este homenaje a Héctor Suárez aquí por la pantalla de Canal 22. Y no solo estas recomendaciones que haces, Weyman, también una de las últimas presentaciones que tuvo Héctor Suárez en la televisión fue precisamente en Me Canso Ganso con Fernando Rivera Calderón. Van a poder ver ese programa el próximo jueves a las 9:30 de la noche, previo a la transmisión de Para servir a usted, y la versión extendida con las cosas que no salieron al aire en esa primera emisión el sábado y el domingo en una edición especial de Me Canso Ganso, así que no hay pretexto para separarse de la pantalla de Canal 22 y por supuesto celebrar la vida de Héctor Suárez. Y nos vamos a dejar con una probadita de lo que sucedió en aquella visita de Héctor Suárez a Me Canso Ganso, y con esto nos vamos a una pausa. Te has movido en tantos escenarios distintos desde el teatro. No sé si carpa te tocó hacer todavía en estos últimos momentos de palillo. Hasta circo hice con los hermanos Suárez, el Circo Suárez, que nada tenía que ver conmigo. Me fui al Bajío de casi 3 meses a trabajar, a hacer
de todo. Así es como números de carpa, pues. Sí, quise hacer también el trapecio, pero cuando me subí y vi pegada la red al piso, dije, Nel, me bajé, no pude. Lo intentaste, se hizo lo que se pudo. Aprendí cosas muy importantes en el circo. Era una época en la que tampoco tenía dinero. Mi hijo Héctor tenía 12 años. Lo mandaba yo a Michigan, a un camp, y ese año no tenía yo lana. Y había pasado con 10 y no sabía qué hacer. Había agotado todas las posibilidades, todas las puertas había tocado. Y Dios, de pronto, suena el teléfono. Señor Suárez, ¿cómo le va? Mire, soy fulano de tal Suárez, de Circo Suárez, no sé qué tanto ve. Yo que tengo que ir a hacer a un circo, amigo. Y de pronto dije, la lana de tu hijo, su viaje. Digo, ¿dónde está, señor Suárez? Pues aquí en Aguascalientes. ¿Cuánto se hace de allá para acá? Pues a buen paso, 4 horas. Hablamos de dinero. Digo, mándeme un propio con esa lana ahorita. Se vieron con la lana. Le dije a mi hijo, mañana te vas, mijito. Y se fue. Y yo fui a trabajar. Fueron 3 meses y medio de un pan amargo muy fuerte. Pero aprendí muchas cosas. Aprendí con los payasos. Ellos trabajan a 360 metros. No, a 370 grados, perdón. Trabajan así. El espacio escénico que usamos nosotros son la cuarta pared, que es el público, y 3, ¿no? Que es las 3 paredes de acá. Ellos no. Ellos tienen que trabajar a los 360 metros. Y aprenderles todo eso y el ritmo y todo fue maravilloso. Y es una vida dura la del circo. Muy dura. Y aunque no me subí al trapecio, aprendí también que cuando tomas decisiones, las tienes que tomar o te matas. Allá arriba no puedes pensar si te vas a aventar o no. Es cuando te tienes que lanzar. O se mata el otro compañero tuyo o tú. Y aprendes cuando... O sea, el lenguaje divino está por todos lados, hablándote. Y si le echas humildad y abres tu corazón, aprendes muchas cosas. Cuando muchos de nosotros estamos guardados en casa para protegernos y cuidarnos unos a otros en momentos críticos de la pandemia, lo que sigue circulando libremente, más allá de todos los confinamientos, es el vuelo de la inteligencia y el arte. Conversaremos con el gran educador José Antonio Marina, experto en neurociencia, sobre la creatividad poética en el cerebro, que nos explica cómo podemos escaparnos de nuestras limitaciones mediante la generosa sonrisa de la inteligencia que contribuye a una sociedad de conocimiento e imaginación. No se lo pierda en La Oveja Eléctrica este martes a las 9:30 de la noche, aquí en Canal 22. Aviso importante. Si te encuentras con señales como estas en la calle, quiere decir que estás entrando en una zona de alto contagio y estás corriendo un alto riesgo de contagiarte y contagiar a los demás. Si tienes que transitar por estas zonas, usa cubrebocas, guarda distancia y no te toques la cara. Si sientes cualquier síntoma, comunícate de inmediato a Locatel al 56 58 11 11 o manda un SMS al 51 51 5 con la palabra COVID-19. Aléjate de las zonas de contagio. Quédate en casa. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Con Agua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. Hace unos días, el Instituto Francés de América Latina y el Goethe Institut México, en cooperación con el Centro de Cultura Digital y con el apoyo financiero del Fondo Cultural Franco-Alemán, organizaron el primer Game Jam Climática, que ya ayer comentábamos un poquito con Wenmansin a fin de impulsar la creación de Serious Games, de arte digital, experiencias interactivas y aplicaciones XR en torno a un tema de vital importancia, que es el cambio climático. Valerie Barbosa, agregada científica de la Embajada de Francia, platicó con nosotros y nos explica más acerca de este acontecimiento que, bueno, decíamos es la primera vez. Vamos a ver si se replica más adelante. Nuestra idea era justamente tratar de conjugar
todo lo que son las nuevas tecnologías, y en especial este aspecto lúdico, inmersivo que pueden tener la realidad virtual, la realidad aumentada, para tratar de luchar a nuestra manera contra el cambio climático, tratando de apoyar a estos chicos para que desarrollen aplicaciones o juegos que creen conciencia y que pues contribuyan un poquito a lo que es la educación ambiental. Y bueno, bien me recordaba, Rafa, que es la Semana del Medio Ambiente, porque el viernes se realiza el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, bueno, pues vale la pena hablar acerca de estos asuntos y ver cómo se pueden abordar de una manera lúdica, de una manera muy enfocada a los jóvenes. Justo fueron seleccionados 68 participantes de 15 equipos. Platicamos con algunos de ellos para que nos comentaran acerca de los proyectos presentados. El proyecto que nosotros queremos hacer más que nada se enfoca en 3 entornos, que son, por ejemplo, los entornos en donde los humanos realmente hacen todas las cosas, que por ejemplo es la ciudad, y los otros 2 son los que se verían como afectados, ¿no? Entonces, lugares más como reservas de naturaleza y cosas así. Queremos que mediante un juego interactivo las personas puedan aprender sobre este importante ecosistema, porque el manglar se puede encontrar desde árboles enormes de más de 20 metros hasta matorrales pequeños de 1 metro, 1,5 metros. Bueno, como objetivo que puedas adoptar un animalito que esté en peligro de extinción o que simplemente pues que sean, pues todos los animales, todas las plantas son necesarias en el ecosistema, ¿no? En la biosfera. La idea, estamos generando un entorno donde el jugador se sienta que tiene el control de lo que, de que algo puede cambiar, que mientras más va aprendiendo, más va buscando la acción al cambio. La iniciativa ha contado con el apoyo de expertos, de científicos. Por ahí estuvo, por ejemplo, que también lo hemos comentado, la presencia de Julia Carabias en ámbito del conocimiento del medio ambiente. Muchos otros participaron como asesores, como comentaristas. El equipo ganador va a viajar a Europa para presentarse en un foro especializado. Así que, bueno, pues es muy interesante darle seguimiento al trabajo de estos jóvenes en torno al medio ambiente. ¿Cómo ves, Guamansi? No, Laura, a mí me fascinó porque estuve al pendiente de las diferentes conferencias, porque la forma en la que se organizó esto fue a través de la pantalla. Entonces, tanto en la cuenta del IFAL como del Goethe Institute, ahí es donde podíamos ver las conferencias, en donde estuvieron personajes también como Julieta Fierro, grandes científicas y científicos dando conferencias, que eso de alguna manera me parecía muy emocionante, que conectaban con ese conocimiento fuerte y duro con una actividad mucho más lúdica. Me pareció como un gran ejercicio de divulgación de la ciencia, de las ideas, y también de poner de una manera, insisto, lúdica sobre la mesa temas que ya no son urgentes, son súper urgentes. Pero bueno, ya estaremos comentando algunas otras cosas más en torno a las actividades que están celebrando tanto el IFAL como el Instituto Goethe a propósito. Ahora queremos compartir con ustedes una novela gráfica basada en un cuento de Francisco Hinojosa, ilustrada por Fernando Llanos. La novela se llama Los Niños Perdidos. Los Niños Perdidos es el título de la novela gráfica basada en un cuento de Francisco Hinojosa, ilustrada por Fernando Llanos. El detonante de la historia es cuando unos niños, por accidente, encuentran una pistola. ¿Qué podría pasar en un mundo lleno de violencia? Metemos así a unos niños de asesinos, pero no saben lo que es la muerte. Para ellos esto no es más que un juego, pero como también sigue siendo como una especie de juego para muchos sicarios, ¿no? Claro, juegan con la vida y la muerte, pero ahí hay cierta como inocencia para ver las cosas, ¿no? Son niños que no saben lo que están haciendo y al mismo tiempo están ejerciendo violencia. La misma violencia que supuestamente ejercieron contra ellos en sus casas. El artista visual y dibujante Fernando Llanos fue el encargado de darle forma a los personajes.
No es algo nuevo para él, ya que Llanos hizo el storyboard de Amores Perros, fundó y dirigió la primera etapa del Festival de Animación Animasivo, editó el diario emocional en dibujos Cursi Agridulce y dirigió el documental Matria. Primero que hice fue traje esta libreta que es la que donde boceté los pasos, porque lo más difícil yo creo no es imaginarse las escenas, sino cómo van a caber en 48 páginas, porque te dicen que es el número de páginas a las que puedes aspirar a imprimir. Creo que lo más difícil fue esto, ¿no? Saber en qué momento se podía ir el dibujo a 2 páginas, a una página, 3 imágenes por dibujo. O sea, es una novela que no tiene una estructura como muy convencional, sino que se va armando pues conforme la secuencia o la narrativa se presta para. No es la primera vez que una obra de Hinojosa se presenta en formato de novela gráfica. Ya antes se había adaptado Informe Negro, con el trabajo del destacado artista Ricardo Peláez, editado por Alfaguara en 2008, que fue vuelta a hacer con el trabajo de Richard Sela en 2018, editado por Planeta. Los pinches chamacos es un cuento con buena fortuna para Hinojosa. Editado originalmente a principios de los años 90, también forma parte de la selección material de lectura de la UNAM y este año integra la antología Profesores, Tiranos y otros pinches chamacos, editada por Almadía. También el cuento tiene una adaptación al teatro y ahora Fernando Llanos hace la versión para novela gráfica. Todo está trabajado con fotografía, por eso es también doblemente tardado, porque tuvimos que hacer primero la sesión con los sobrinos y los amigos y mis papás y mi esposa y toda la familia participó a cambio de unas pizzas y unas cervezas. Y durante casi 4 meses estuvimos haciendo estas sesiones y traduciendo primero a que ellos jugaran como actores a recrear ciertas escenas, y luego yo pues retrasando todo, ¿no? Entonces más o menos ese fue como el proceso. Tiene muchísimas horas de trabajo, cada una de las imágenes por lo menos tiene 4 horas, 6 horas de chamba. Hay ocasiones en las que sí pido ver la ilustración para ver si va acorde con el texto, pero aquí ya sabía que la lectura iba a ser la que correspondía al texto y ciertamente me enseñó 1 o 2 así al principio, pero yo ya más bien la sorpresa fue verlo ya en un PDF completo, ¿no? La novela gráfica Los Niños Perdidos se puede adquirir en las plataformas digitales para venta de libros, como ebook o en formato impreso. Noticias 22, Huemansin Rodríguez. Grande el trabajo de Fernando Llanos, que además es fundador del Festival Animasivo. Nos estaba recomendando Hueman seguirlo en Instagram. Síganlo porque cada semana está haciendo publicaciones con animación, por supuesto, muy atractivas como resultado de esta cuarentena. Y lo que también está muy interesante es lo que hace Iris Bringas, que nos invita a San Miguel Chicalco para conocer la escalofriante historia del Chico Papalotl. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XVIII, un hombre de origen noble español llegó a tierras aztecas buscando aventura y riqueza. Entre la oferta diversa que ofrece la plataforma digital Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura Federal, está una serie de cortometrajes animados que cuentan la leyenda de Chico Papalotl, un hombre que se transforma en mariposa para poder alimentarse de la sangre de los niños dormidos que no son cuidados por sus madres. Y lo sacrificó clavándole la espada en el corazón. Esta leyenda viene del pueblo San Miguel Chicalco. El equipo que ha hecho posible esto está integrado por Iris Bringas y Jehová Villa Monroy, quienes escribieron el guión e hicieron el diseño sonoro y prestaron sus voces. Y Arturo López Pío, encargado del diseño de arte y la animación, hecha literalmente a mano. La mirada de terror del niño se clavó en la suya, y fue entonces cuando al incrustar la espada recordó el rostro de su pequeño Joaquín. Su técnica es impresionante porque él va pintando sobre acetatos. Es un proyector de cuerpos opacos el que usa, de estos viejitos que usábamos en la secundaria, y él sobre acetato, sobre un acetato va pintando
con tinta china y tiene que estar muy húmeda. Entonces, ves la complejidad, por ejemplo, de este artista plástico para realizar su trabajo cuando lo está haciendo, porque de pronto un poco más de agua y el momento se estropeó, o un poco menos y se le secó y se quemó un poco. Se aisló en la cueva del aire. La historia es resultado de un largo proyecto que comenzó en 2016 para crear radionovelas y poemas sonoros con la tradición oral de los pueblos que integran la alcaldía Tlalpan. Baphomet volvería a visitarlo. Don Juan Manuel. Así es como conocieron la leyenda Chico Papalotl en el pueblo de San Miguel Xicalco. Son 5 capítulos, son muy pequeños, alrededor entre 3 minutos y medio cada capítulo. La historia no dura más allá de 19 minutos. Vuestra familia perderá todo y vos miraréis sin poder remediar toda la injusticia que generasteis. Es algo que me encanta de los cuentos de Hans Christian Andersen, de Charles Dickens, que no son cuentos muy crueles y que tienen esta posibilidad de dejar algo para el aprendizaje tanto de niños como adultos. Y creo que es una forma también divertida, entretenida de trascender el patrimonio, del rescate del patrimonio y también de entretener a la gente. Convertido en el Chico Papalotl, los 5 capítulos de la leyenda de Chico Papalotl se pueden ver en la plataforma Contigo a la Distancia y también en el perfil de YouTube de Arturo López Pío, Cine a Mano. La idea también de estas leyendas es fomentar en las personas esta realidad de que todos somos historias andantes y todos tenemos una leyenda que contar. Supo en ese momento que había faltado al trato. Noticias 22 Digital, Huemán Rodríguez. Se encomendó a Dios, seguro de que el arrepentimiento como un último... Antes de la pausa, les informamos sobre el fallecimiento del museógrafo Mario Vázquez, quien fuera fundador del Museo Nacional de Antropología en 1964. A lo largo de sus 96 años fue protagonista de la historia de los museos en México, su transformación, su desarrollo. Pues la verdad es que le mandamos un afectuoso saludo a su familia, a sus allegados. Y por otro lado también falleció tristemente Paolo Fabri, uno de los más distinguidos catedráticos de semiótica del arte, discípulo del gran Umberto Eco, fue profesor en la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Bolonia y en múltiples países como los Estados Unidos, como Argentina, España, también vivió un buen tiempo en París. Y para los fanáticos de El nombre de la rosa, él aparece como personaje como Paolo de Rimini, por si quieran encontrarlo y ubicar cómo Umberto Eco lo hace personaje. Regresamos. Cuando muchos de nosotros estamos guardados en casa para protegernos y cuidarnos unos a otros en momentos críticos de la pandemia, lo que sigue circulando libremente, más allá de todos los confinamientos, es el vuelo de la inteligencia y el arte. Conversaremos con el gran educador José Antonio Marina, experto en neurociencia, sobre la creatividad poética en el cerebro, que nos explica cómo podemos escaparnos de nuestras limitaciones mediante la generosa sonrisa de la inteligencia que contribuye a una sociedad de conocimiento e imaginación. No se lo pierda en La Oveja Eléctrica este martes a las 9:30 de la noche, aquí en Canal 22. Hola, soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá. Ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así, serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Al cliente, lo que pida. La paga es buena, pero el chantaje es mejor. Y todo sea para conservar al amor de su vida. Te vas a llenar de chamba y después no va a haber tiempo ni para vernos. Oh, ¿qué no quiere que nos casemos? Cinema 22 Mexicano presenta la primera película protagonizada por Héctor Suárez. Para servir a usted, homenaje a Héctor Suárez. Jueves, 22:30 horas. Aguantar la palana para comprar el changarro y nos podamos casar.
Continuamos aquí en Noticias 22 y para los micrófonos de este espacio informativo, el representante de la UNESCO en México, Frédéric Vachon, habló de la difícil realidad que vive la comunidad artística en nuestro país en estos tiempos de pandemia. La pandemia ha afectado a toda la cadena de valor cultural, la creación, la producción, la distribución, el acceso, y obviamente ha debilitado la situación profesional, social, económica de los artistas. Los artistas estaban en una situación ya complicada antes de la COVID, pero hoy día los artistas están en una situación a veces muy dramática, donde no tienen recursos, no tiene seguridad social, no tiene posibilidad de trabajar, sus contratos han sido cancelados en muchos casos. Entonces hay que reflexionar sobre cómo apoyarles, cómo tomar medidas para que los artistas puedan, o también los gestores o los profesionales de la cultura pueden seguir trabajando. Por ejemplo, que las pérdidas de ingresos superen los 220.000 millones de dólares americanos en los países en desarrollo y con el 55% de la población mundial sin acceso a protección social. De acuerdo con los datos extraídos del informe de recaudaciones mundiales de 2019, de una ONG que se llama la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, la cancelación a nivel mundial de representaciones artísticas y eventos públicos tendrá una repercusión de alrededor de 30% de las regalías recaudadas a nivel mundial. Y bueno, es un sector también que vive en una situación de informalidad muy fuerte. Algunos países tienen hasta 80% de los trabajadores están en situación informal, especialmente en África, por ejemplo, pero en América Latina pasa igual, y esa informalidad no nos permite, obviamente, medir el impacto, pero existe gente que no estaba en la economía formal, pero que con esta situación ven su situación aún más crítica. El famoso Circo del Sol, el Cirque du Soleil, ha reducido sus plantillas en un 95%. 95% du Cirque du Soleil ha tenido que reducir su plantilla. Es una situación dramática, ¿no?, para mucha gente. Como por ejemplo los músicos del Reino Unido, que han perdido casi 14 millones de libras en ganancias, etcétera, etcétera. Entonces el impacto es enorme y a nivel mundial se calcula que también que casi todos los museos han tenido que cerrar, y sí sabemos, según un estudio que ha hecho la UNESCO junto con ICOM, que es la Organización Internacional de los Museos, que seguramente 13% de los museos que han cerrado no van a volver a abrir. Podemos hablar de las lenguas, de las 68 lenguas indígenas que habla México, casi la mitad se encuentran bajo seria amenaza de desaparición, y obviamente la COVID ha puesto esas lenguas en una situación muy delicada. Los últimos hablantes de muchas de estas lenguas se encuentran en el rango de población más vulnerable al COVID-19. A no ser que se tomen medidas específicas y focalizadas a estos últimos hablantes, seguramente la pandemia va a acelerar el proceso de reducción de la diversidad lingüística del país. Bueno, cifras más que preocupantes deben ser ocupantes. Hay que ocuparse para que esta situación sea lo menos impactante para la comunidad cultural en general en México y en el mundo, porque por ejemplo en España ya se están retomando algunas actividades poco a poco, y en el ámbito cultural el Teatro Real de la Ópera de Madrid dio a conocer su temporada 2020-2021. El Teatro Real de España comienza a dar los primeros pasos hacia una nueva normalidad. Esta mañana anunció la que será la temporada 2020-2021 en una conferencia de prensa que se hizo respetando las distancias físicas, con un aforo de periodistas limitado y con el resto que la siguieron por videoconferencia.
hay que empezar a ir hacia la normalidad. La normalidad tampoco va a llegar si no hacemos un poco de esfuerzo. Tenemos que ya empezar a plantear pasos en esa dirección, con todas las medidas del mundo, pero hay que plantear ya pasos en esa dirección. No podemos quedarnos cruzados y esperar a que llegue por sí sola una supuesta normalidad. Que si ha habido que hacer algún cambio por el hecho de la pandemia, pues también contesto que sí, que algún cambio hay, sobre todo al inicio, pero son cambios que yo creo que están suficientemente integrados en el contexto de la temporada como para que no se puedan leer bajo ningún concepto como una devaluación de ningún producto. Simplemente hemos efectuado algún cambio, pero son cambios que creo que están perfectamente integrados en el discurso artístico de la temporada. El 1 de julio, el Teatro Real abrirá sus puertas al público con La Traviata, la ópera que cerraría la temporada 2019-2020 y que con el confinamiento se tuvo que posponer. Se calcula que si no hay ningún rebrote, Madrid se encontraría en fase 3 de desescalada, con lo que podría llenar hasta el 50% de sus butacas. Artísticamente, serán pocas sus modificaciones. Si nos encontrásemos en la tesitura de tener que hacer Electra de Richard Strauss, pues no sé si esto tendría una solución fácil. Pero realmente Traviata es una obra que sí permite que una plantilla como la de Traviata, colocada en un foso, que no es el foso que habitualmente utilizaríamos para Traviata, que es el foso pequeño de los 3 que tiene el Teatro Real, sino el foso grande, permite que ahí pues realmente se cumplan las medidas de seguridad, porque es un foso realmente que tiene unas medidas que en circunstancias normales consideraríamos excesivo para una obra con el orgánico musical que tiene Traviata. El coro también está colocado en unas tarimas que permiten pues que se respeten totalmente las medidas necesarias, y el juego de los solistas va a estar adaptado, en el caso de Traviata, pues a lo que en aquel momento, lo que a inicios de julio realmente se pueda llevar a cabo. Actualmente el teatro ha comenzado ya los ensayos de escena y de conjuntos musicales. En un par de semanas más darán todos los detalles de la puesta en escena de La Traviata y de qué medidas tendrá que adoptar el público para que, entre todos, se pueda ir volviendo a una cierta normalidad. Evidentemente que la situación que estamos viviendo ha planteado unos retos enormes para un teatro como este, y que programar en estas circunstancias es muy complicado. Os puedo asegurar que es muy complicado, pero me parece que nuestro trabajo consiste en hacerlo y echar para adelante, y realmente que no se note esa complicación, y que realmente al final el producto sea tan ambicioso, tan potente, tan incuestionable y tan impresionante cultural y popularmente como tiene que serlo en un teatro como este. Por favor, usa una máscara. Temperatura corporal normal. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, pues ya han pasado 8 años del lamentable fallecimiento de Héctor García, fotógrafo referente del periodismo mexicano. Y bueno, vamos a recordarlo a este hombre a quien Carlos Monsiváis llamaba el fotógrafo de la ciudad. Y falleció en el 2012. En su obra fotográfica retrató la vida del México de mediados del siglo XX. Estudió en el Instituto de Artes y Ciencias Cinematográficas, en donde conoció a Manuel Álvarez Bravo y a Gabriel Figueroa. Fue reportero gráfico o fotoreportero. Trabajó para medios como Siempre, Revista de América, Time, Life, Cruzeros, Novedades y Excelsior. Además, fue profesor en la UNAM. En 1950, Héctor García fundó la agencia Fotopress. En 1985, a consecuencia del terremoto, su archivo fue trasladado a su casa en Cumbres de Maltrata, en la Ciudad de México. Para el 2008, junto con su esposa, creó la Fundación María y Héctor García. De su gran acervo destacan sus fotoreportajes sobre el movimiento ferrocarrilero, el movimiento del 68 y la Guerra de Medio Oriente de 1979, pero también son recordadas imágenes como El niño en el vientre de concreto, Entre el desarrollo y el progreso, Ángeles mayas, Fotógrafos de pecados, Tlaloc, Nuestra Señora Sociedad, y los retratos a Frida Kahlo, Rosario Castellanos, el Dr. Atl, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Teresa del Conde afirmó que él no transfiguró lo cotidiano, sino que encontró el momento en que lo cotidiano se iluminaba de una luz especial, que no es la del sol, sino la de la intensidad emotiva o inusual de la escena.
En eso estriba el carácter crítico que muchas de sus tomas poseen. Fue un testigo de la vida de México. En algún momento, el fotógrafo le confesó a la historiadora de arte que tuvo una educación formal. Donde iba, buscaba imágenes. Todo eso lo usó en su trabajo como reportero, pero su teatro de operación fue la calle. Por eso fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en 1958, 1968 y 1979, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2002 e ingresó a la Academia de Artes en el 2005. Recibió el homenaje nacional al periodismo cultural Fernando Benítez en el 2007 y de manera póstuma, en el 2013, le fue entregada la Medalla al Mérito Artístico por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Carlos Monsiváis lo llamó el fotógrafo de la ciudad porque no son solo imágenes elocuentes de la realidad mexicana de mediados del siglo XX. Supo plasmar en ellas reflexión, ironía, signos de la realidad, instantes que todos vemos y de los que pocos hablan. Noticias 22, Alberto Aranda. Y bueno, es que Héctor García sí es absolutamente uno de los referentes de la fotografía de nuestro país. Les recomendamos no se pierdan una visita a su archivo, estudiarlo. Hay una cantidad enorme de negativos que con mucho cuidado María García, su viuda, los ha atendido, los ha buscado, los ha invitado a la gente a estudiarlos, porque cuando hablamos de Héctor García hay que también hablar de María García. Muchas de las fotos que le debemos a Héctor García son gracias al trabajo que ella también hizo en selección y en el laboratorio. Y como muestra de trabajo de Héctor García está, por ejemplo, este bello libro, Mesa para Tres, en donde está Héctor García, Luis Buñuel y Alberto Gironella, porque la casa de Héctor García literalmente era uno de esos puntos de encuentro donde podía estar absolutamente cualquier personaje. Y este es un librazo que alcanzó a presentar el propio Héctor García, que es una recopilación de las tantas que hay de su obra. Este es uno de los, tal vez, de los mejores impresos y los mejores hechos, dedicado a él con esa portada. La foto se llama Tlaloc, la portada. Hacemos una pausa, tenemos más aquí en Noticias 22 a regresar. Con el lema Ni una lengua menos, este evento tiene el objetivo de visibilizar el potencial creativo de los hablantes de lenguas indígenas a través de bienes, productos y servicios multilingües. Agradecemos también a todas aquellas personas que hacen algo por sus idiomas, por sus cantos y ceremonias, a través de poemas, ¿no? Cine, documentales, música. Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Estreno, jueves, 18 horas. Muchos de nuestros compañeros son agredidos física y psicológicamente. Que si nos ven que nos echan cloro, que nos saquen del transporte en el que vamos. Piensen si a ellos les gustaría que solo por el trabajo que desempeñan los maltrataran. Que nos vean como una ayuda, que nos vean como un apoyo. Deberían de entender que lo que nosotros hacemos es por ustedes, para ustedes y para mejorar sus alas. Merecemos ayuda y merecemos tu respeto. Gobierno de México. Estás me ofendes. Va a ser un fin de semana de infarto. ¡Inmorales! ¡Exóticos! Marley Tango, darling. Tómalo en Good Sport. ¡Cállate! ¡Apártense! ¡Quítense! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Yo voy a Cuernavaca y quiero salir de aquí! Mecánica Nacional. Homenaje a Héctor Suárez. Nominada al Ariel por Mejor Coactuación Masculina. Domingo, 22:30 horas. Bienvenidos a Debate 22. Hoy vamos a platicar sobre un tema que seguramente usted ha visto en las redes sociales o en los medios de comunicación tradicionales, los nuevos presidentes latinoamericanos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque estamos viendo estas manifestaciones, esta reacción de la policía en distintos países, y para eso nos acompaña el día de hoy Rafael Rojas. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros este día. Gracias, Julia. Encantado de estar aquí de nuevo. Hoy, 21 horas. Hoy es martes de Enfoques en Noticias 22 y pusieron atención. Ya les dimos una pista de quién es nuestro invitado que nos va a ayudar a combatir la depresión durante esta cuarentena. Así es. Bueno, los domingos de su infancia no pocas veces estuvieron aderezados por las charlas de Gabriel García Márquez o Juan José Arreola, quienes visitaban a su padre, el escritor José Agustín. La literatura está en su ADN, pero el gen dominante
fue la ciencia. Hoy ambas pasiones conviven en él de una manera armónica. Qué gusto recibir en Enfoques a Jesús Ramírez Bermúdez, escritor, académico, investigador, médico, neuropsiquiatra. Jesús, gracias por estar con nosotros. Platícanos ahora que yo imaginaba de niño escuchando a estos intelectuales, escritoras, escritores que pues eran tus tíos, tus tías. ¿Cómo fue esa infancia rodeado de todos estos figurones? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente fue un gran placer poder tener en casa personalidades como mencionabas, a Gabriel García Márquez o personas que eran muy amigas de mi papá, ¿no? María Luisa Puga, Elena Poniatowska, grandes autores y autoras visitaban nuestro hogar y siempre fue algo digamos, muy significativo. Y curiosamente, en muchas familias, la oveja negra o el rebelde es el que se dedica a las artes o a la literatura, ¿no? En mi caso, hasta cierto punto un acto de rebeldía fue dedicarme a la medicina, pero también es algo que formaba parte del imaginario de la familia, porque mi padre tenía todos los libros de Carl Gustav Jung, de Sigmund Freud, que eran a lo mejor sus referentes, ¿no? Un poquito para lo que era el pensamiento médico. ¿Qué dijeron en tu casa cuando les dices, sabes qué? Bueno, tú ya habías estado en estos talleres con María Luisa Puga, conocías mucho de literatura, habías intentado, habías escrito ya hasta una novela siendo prácticamente un niño, y cuando les dices, pues voy a estudiar medicina, ¿cuál fue la reacción que hubo? ¿Fue positivo? Bueno, mi madre estaba muy feliz porque ella tiene esa vocación. Mi papá le hacía la broma que era la doctora Margarita, porque realmente mi madre está muy enfocada a la salud y siempre ha sido una persona, una gran cuidadora, una persona capaz de cuidar realmente a cualquier persona que se presente en el hogar. Ella siempre tiene esa vocación de cuidado del otro. Entonces ella estaba muy feliz, aunque creo que hubiera sido más feliz si yo me hubiera dedicado a la homeopatía, y creo que mi padre hubiera sido más feliz si yo me hubiera dedicado al psicoanálisis, pero en realidad, bueno, pues quizá un poco por los avatares de nuestra época, yo elegí el camino de las neurociencias, que era un camino pues más de orden científico, pero también muy compatible con la literatura. Y este camino que dices, compatible con la literatura, y te dedicas a las neurociencias, se cuentan historias, hay una narrativa en la ciencia y hay una narrativa en la literatura. ¿En qué punto convergen y en qué punto son divergentes estas dos tendencias, estas dos pasiones y conocimientos tuyos? Gracias por la pregunta. Sí, en un libro que escribí que se llama Un diccionario sin palabras, traté de hacerlo un poco como una bitácora o como un diario de todos los acontecimientos del día a día, porque yo creo que efectivamente los espacios hospitalarios, los espacios clínicos están llenos de narrativa. Hay narrativas todos los días en la comunicación entre los clínicos, hay todos los días narrativas en cada historia que se realiza con un paciente. Entonces, hay momentos en los que siento que todo ese mundo de vivencias se nos puede ir si no lo ponemos por escrito, ¿no? Y esa ha sido un poquito la vocación o la tentación en el ámbito literario. Uh-huh. Y bueno, tú tienes, además de estas dos grandes pasiones, tienes, no sé si llamarlos hobbies o actividades paralelas, que son el alpinismo, el buceo. Esto también alimenta la vida profesional, ¿no es así? Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que uno tiene que buscar vías para la renovación, ¿no? Justamente ahora que vamos a hablar un poco sobre la depresión, pues cada quien tiene que ir construyendo su código terapéutico, yo le llamo así, ¿no? Es decir, el mío, por ejemplo, es la música, la literatura, efectivamente el montañismo, el ciclismo también, y pues, por supuesto la interacción uno a uno con los seres queridos, ¿no? Pero en particular yo creo que el alpinismo es una oportunidad extraordinaria para lo que, a final de cuentas, creo que es lo que más me gusta, que es ver paisajes con una amplia panorámica. Ahora me encuentro escribiendo una novela sobre medicina rural que sucedió justamente en una montaña muy lejana, y ahí pude combinar un poco mis dos pasiones, ¿no? La medicina y el montañismo. Y recientemente aparece tu libro Depresión, que, bueno, la verdad es que se trata de un libro riquísimo para cualquier persona que a lo mejor tenga miedo de acercarse porque diga, esto es muy especializado en neuropsiquiatría. Sí, hay algunos terrenos en los que hay mucha especialización, sin embargo, también hay una historia, hay literatura, está muy bien contado, es muy descriptivo y narrativo en una parte histórica en la que hablas desde que se habla de la melancolía, desde los griegos, desde Hipócrates están hablando y describiendo, no tan equivocadamente,
la verdad con gran certidumbre, las características de la depresión hasta llegar hasta nuestros días, a analizar las farmacéuticas, los medicamentos y con una mente muy abierta, Jesús, en cuanto a los enfoques, tanto el social como el psicológico, el humano, el familiar. ¿Se trata de un libro para todos? ¿Así lo planteaste tú? Muchas gracias por la pregunta. Sí, yo pensé que la depresión pues, es un problema que, como bien decías, tiene una antigüedad milenaria y hoy en nuestros días pues tiene ramificaciones en todas las sociedades, ¿no? Penetra a todas las clases sociales, afecta a las mujeres, pero también afecta a los hombres, que a veces no queremos reconocerlo, pero afecta a ambos géneros, afecta a todas las clases sociales, como dije, y en realidad afecta a todos los países, ¿no? Entonces yo traté de buscar un libro que pudiera conectar a los especialistas con el gran público. Y bueno, finalmente quedan ahí muchos planteamientos, yo creo que abre muchas posibilidades. Sí, esto tiene que ver con la pobreza, también echa abajo mitos de que, bueno, muchas veces le dicen a la gente, estás deprimido, no, ponle muchas ganas, vas a lograrlo, no es tan fácil. Ahí está el medio ambiente, sí está la familia, está la frecuencia, la severidad, la duración. Yo creo que es un libro para todos, porque todos conocemos a alguien que en algún momento, o lo hemos vivido nosotros, cree padecer o padece realmente la depresión, ¿no? Es un mal de nuestros días, efectivamente. Sí, es un problema de ayer, es un problema del presente y del futuro, y yo pensé que, dado que el problema ya está aquí con nosotros y no vamos a poder eliminarlo por decreto, solo lo podemos enfrentar con prejuicios o con conocimientos, ¿no? Y creo que el camino es enfrentarlo con conocimientos. Efectivamente, bueno, pues la verdad que es muy recomendable este libro. Van a aprender muchas cosas acerca de los padres de la neuropsiquiatría, cómo se trataba a los enfermos antes, cómo se les describía, desde que estaban encadenados y se les ponían sangrías que se les consideraba locos, hasta hoy en día que hay enfoques multidisciplinarios para abordar este problema, que tampoco es una moda, porque, bueno, pues algunos creerán que es muy cool decir, bueno, es que estoy deprimido, entonces, no, que esto tiene consecuencias en la vida de los países. Te voy a hacer 3 preguntas para finalizar este breve encuentro contigo, Jesús, que provienen del diccionario Proust y que son la respuesta inmediata, a ver, para conocerte un poquito. ¿Cuál dirías que es el principal rasgo de tu carácter? Yo creo que la necedad en el mal sentido y la tenacidad en el buen sentido. Si pudieras entrar al túnel del tiempo, ¿a qué época te gustaría transportarte? Yo creo que sí tengo mucha debilidad por el mundo griego, donde se exploraron todos los grandes alcances del pensamiento. Finalmente, pensando en este gusto por el viaje, por el montañismo, justo ahorita que estamos encerrados todos, ¿algún viaje que tengas muy anhelado, muy deseado que quieras hacer? Un día me encantaría estar en el Himalaya. Muchísimas gracias, Jesús Ramírez Bermúdez, por esta conversación. ¿Cómo ven, compañeros? Fascinante, y además me encanta el subtítulo del libro, que es La noche más oscura. Léanlo cuanto antes y salgamos, busquemos la luz. Gracias, Jesús. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana en Noticias 22. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Chao.